La historia que se desarrolló en las colinas situadas al oeste de Narve, en 1944, a menudo recibe el epíteto de las Termópilas de la Waffen-SS extranjera, debido a la tenacidad y la determinación con la que tropas voluntarias no alemanas, integradas en las formaciones de la Waffen-SS, lucharon contra el Ejército Rojo en uno de los frentes más feroces de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el uso de esta analogía heroica se explotó con fines propagandísticos a lo largo del tiempo, el desarrollo de los hechos encierra una complejidad histórica mucho más profunda que una simple narración de valentía contra todas las probabilidades. La batalla de las Blue Hills, o Colinas Azules, como se las denominó, se libró en un contexto particular. El frente oriental estaba en pleno contraataque soviético tras el prolongado cerco de Leningrado, y las tropas alemanas, en retirada, buscaban desesperadamente mantener líneas defensivas que pudieran demorar el avance enemigo. Este episodio tiene relevancia histórica no solo por el aspecto militar, sino también por los dilemas morales y políticos que involucraron a las poblaciones locales, en particular a los estonios, que se vieron atrapados entre dos regímenes totalitarios, el nazi y el estalinista, sin apenas margen de elección. A continuación se expone un relato extenso y detallado que procura reconstruir los acontecimientos, los actores, los escenarios y las consecuencias de aquella lucha encarnizada, tratando de abarcar detalles del contexto militar, político y humano que convirtieron este capítulo de la guerra en algo especialmente trágico y complejo. Estonia, por aquel entonces, era un país pequeño que había disfrutado de independencia entre el final de la Primera Guerra Mundial y 1940, cuando fue ocupada por la Unión Soviética en virtud del Pacto Molotov-Ribbentrop. Tras un breve periodo bajo control soviético, las tropas alemanas invadieron la región en 1941, en el marco de la Operación Barbarroja. Para muchos estonios, la llegada de los alemanes se percibía al principio como una liberación del yugo soviético. Sin embargo, la ocupación alemana pronto se mostró opresiva y cruel, con la imposición de políticas raciales y una represión contundente. Aún así, ciertos sectores de la sociedad, temerosos del posible regreso soviético, optaron por cooperar con los alemanes con la esperanza de que, al final, pudieran conseguir alguna forma de autonomía. Fue en este ambiente confuso donde se conformaron las divisiones estonias de la Waffen-SS, compuestas por voluntarios y también por reclutas. Así, cuando se habla de Waffen-SS extranjera, en el contexto de Narve, gran parte de sus miembros eran estonios, aunque también había voluntarios de otras nacionalidades, todos bajo mando general alemán. El Ejército Rojo, tras el fin del cerco de Leningrado, que se extendió de 1941 hasta enero de 1944, estaba decidido a expulsar definitivamente a las fuerzas de la Wehrmacht y sus aliados del territorio soviético y a avanzar hasta Berlín. La cercanía de la ciudad de Narve con la frontera rusa convertía la región en un corredor estratégico. Para el alto mando alemán, OKW, mantener la línea de Narve era vital para retrasar el avance soviético hacia el Báltico, impidiendo que sus fuerzas pudieran concentrarse plenamente en envolver a Alemania. Además, el Reich temía que la pérdida de las naciones bálticas proporcionara a la Unión Soviética posiciones ventajosas para operaciones navales en el mar Báltico, poniendo en jaque incluso la seguridad del norte de Alemania. De ahí que el frente en Estonia fuese una prioridad de primer orden. Hitler, obsesionado con mantener los Balcanes y las zonas de suministro de petróleo, también consideraba crucial no ceder terreno en los países bálticos, lo cual convirtió a Narve en escenario de una prolongada batalla de febrero a agosto de 1944, en la que participaron fuerzas considerables de ambos bandos. El terreno en torno a Narve era relativamente angosto, con pantanos y bosques densos, cruzado por ríos y zonas pantanosas que dificultaban grandes movimientos de blindados. Existían algunas elevaciones conocidas genéricamente como Blue Hills o Sinimäed en estonio. Estas colinas, aunque no muy altas, adquirieron un enorme valor estratégico porque desde allí se podían organizar posiciones defensivas que dominaban carreteras y pasos clave, frenando así el avance del enemigo. El grueso de las fuerzas alemanas y sus aliados se concentró en puntos fuertemente fortificados,
tratando de compensar su inferioridad numérica frente a las unidades soviéticas. Varias formaciones se sucedieron en la defensa, pero las más notorias fueron las divisiones de voluntarios estonios, como la 20. Waffen-Grenadier Division der SS, Primera Estonia, y otras unidades extranjeras, junto con remanentes de varias divisiones alemanas en retirada desde finales de 1943. Cuando los combates comenzaron en febrero de 1944, el Ejército Rojo partió de sus posiciones alrededor de Leningrado y se dirigió hacia el noroeste, aproximándose a Narve con la intención de cruzar el río homónimo y establecer una gran cabeza de puente. Las fuerzas soviéticas eran muy superiores en efectivos y contaban con un apoyo sustancial de artillería y carros de combate. Para el tercer cuerpo Panzer SS, 3. SS Panzerkorps, que incluía divisiones de voluntarios de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y otras nacionalidades, la misión era mantener la línea del río Narve a toda costa. Los estonios constituían un contingente importante, pues conocían el terreno, el idioma local y estaban muy motivados para no permitir el regreso soviético, recordando las brutalidades y las deportaciones masivas que habían tenido lugar en 1940 a 41. El calificativo de Termópilas de la Waffen-SS extranjera aparece en parte por la narrativa posterior en la que se afirmaba que esos voluntarios, siendo menos numerosos, habían logrado detener durante meses al coloso del Ejército Rojo, evocando la famosa batalla de las Termópilas en la antigua Grecia. Sin embargo, las circunstancias históricas son mucho más complejas. Para empezar, aunque las fuerzas alemanas y sus aliados estuvieran en desventaja numérica, esa brecha no era tan descomunal como a veces se ha presentado, pues los defensores contaban con posiciones fortificadas en un corredor angosto y disponían de líneas de suministro relativamente organizadas, al menos en las fases iniciales. Además, el terreno impedía el uso masivo de tanques soviéticos, equilibrando un poco las posibilidades. Por otra parte, el Ejército Rojo ya había demostrado su capacidad de lanzar ofensivas sucesivas y de reponer rápidamente sus pérdidas, lo que significaba que los alemanes y sus aliados estaban bajo constante presión, sin grandes reservas estratégicas que pudieran rotar. Esa tensión creciente se plasmó en un alto número de bajas y en la rotación de unidades a lo largo de los meses de combates. A medida que el invierno de 1944 daba paso a una primavera llena de barro, la ofensiva soviética tropezó inicialmente con la tenaz resistencia en las márgenes del río Narve. Durante semanas se libraron encarnizados combates en la zona urbana de Narve y en sus alrededores. El Ejército Rojo intentaba realizar cruces del río y abrir brechas en las defensas. En respuesta, el tercer cuerpo Panzer SS lanzaba contraataques, muchas veces pequeñas operaciones violentas, para recuperar posiciones perdidas. El panorama era caótico: pueblos bombardeados, bosques convertidos en campos de muerte, carreteras enfangadas donde los vehículos y caballos se atascaban, y los heridos tratando de evacuar entre incesantes descargas de artillería. Con el paso del tiempo, las fuerzas soviéticas consiguieron establecer una cabeza de puente al oeste del río, lo que obligó a los alemanes a replegarse a posiciones defensivas más preparadas en las Blue Hills, a unos pocos kilómetros al oeste de Narve. La fortificación de estas colinas se llevó a cabo con la máxima urgencia. Se cavaron trincheras, se improvisaron casamatas, se instalaron nidos de ametralladoras y posiciones de artillería anticarro cuidadosamente enlazadas, aprovechando el relieve y la vegetación existente. Las líneas defensivas recibieron nombres en clave y quedaron guarnecidas por una variopinta mezcla de unidades: la División Nordland, compuesta por voluntarios escandinavos, la 20ª División Estonia de las Waffen-SS, algunas divisiones alemanas de seguridad y batallones locales de apoyo. Asimismo, había formaciones menores de diversos orígenes, como voluntarios belgas de la SS, Wallonien, y holandeses de la SS, Nederland. A mediados de julio de 1944, la presión soviética sobre las Blue Hills se intensificó dramáticamente. Stalin exigía resultados rápidos en el sector báltico, con la intención de tomar Estonia antes de que terminara el verano.
El alto mando soviético concentró artillería pesada, lanzacohetes Katyusha y varias divisiones de infantería apoyadas por tanques y aviones de ataque al suelo. El bombardeo preparatorio fue devastador, convirtiendo las crestas de las colinas en paisajes de cráteres humeantes, arrancando árboles y lanzando tierra, lodo y cuerpos por los aires. Este tipo de bombardeo de artillería se prolongaba durante horas, a menudo obligando a los defensores a refugiarse en toscos búnkeres subterráneos, sufriendo el incesante estruendo de las bombas. Cuando avanzaba la infantería soviética, los defensores salían de las trincheras para repeler los asaltos con ametralladoras, fusiles, morteros y todo lo que tuvieran a su alcance. En varios sectores, los combates terminaban en lucha cuerpo a cuerpo. Las trincheras cambiaban de manos una y otra vez a lo largo de pocos días. Se cuenta que los soldados estonios y escandinavos de la Waffen-SS a menudo luchaban hasta el último cartucho, prefiriendo arriesgarse a morir antes que rendirse a los soviéticos. Para estos hombres, caer prisionero de la NKVD o de unidades soviéticas de retaguardia equivalía a un oscuro destino, pues sabían que era poco probable que recibieran un trato de prisioneros de guerra, dado su estatus de colaboradores o traidores a la Unión Soviética, en el caso de los estonios, o, cuando menos, de nazis fanáticos, en el caso de los voluntarios extranjeros. Además, el odio acumulado tras años de ocupación nazi nutría también las represalias y la violencia por parte de los soldados soviéticos. Esa espiral de odio y represalias condujo a una crueldad casi ilimitada en primera línea, donde apenas existía lugar para negociaciones o rendiciones masivas. Hay que señalar que la batalla de las Blue Hills no puede entenderse solo como un episodio táctico, también incluye el drama de la población civil estonia, atrapada entre dos ejércitos. Numerosos civiles huyeron hacia el oeste, tratando de llegar a la costa del Báltico para ser evacuados en barcos alemanes o pesqueros hacia Finlandia o Alemania, si bien era una ruta peligrosa e incierta. Muchos estonios tenían familiares que habían sido deportados por los soviéticos en 1941, y temían la venganza comunista, lo que provocó un masivo éxodo de refugiados. Sin embargo, los alemanes, interesados en mantener una economía local mínimamente funcional y recelosos ante la posibilidad de deserciones, a veces obstaculizaban la salida de los civiles. Así, muchos quedaron atrapados en medio del fuego cruzado, sobrevivieron en sótanos, refugios improvisados o a la intemperie, sin saber si la siguiente andanada de artillería arrasaría sus casas. Mientras tanto, el alto mando alemán presionaba a las fuerzas sobre el terreno para que resistieran, hasta el último hombre, hasta la última bala. Hitler creía firmemente que la pérdida de las posiciones bálticas constituiría un desastre estratégico y político. Sus órdenes no contemplaban la retirada, las tropas debían mantener el territorio a toda costa. Esa rigidez obstaculizaba la reorganización y el repliegue ordenado cuando la situación se volvía insostenible. Aunque en Narve y en las Blue Hills las fuerzas alemanas y sus aliados consiguieron frenar momentáneamente la marea soviética, el Ejército Rojo fue aprendiendo de sus fracasos iniciales, mejoró sus tácticas de infiltración y concentró mayores efectivos para romper las líneas. El desgaste de los defensores creció de manera inexorable, la munición, los suministros médicos, los refuerzos y el armamento pesado escaseaban cada vez más. Llegado a un punto, a finales de julio y principios de agosto, la línea defensiva se redujo a pequeños sectores sometidos a bombardeos constantes, con comunicaciones precarias entre las unidades. Los soviéticos, empleando artillería de saturación, conseguían abrir grietas en las defensas, aunque pagaban un precio enorme en vidas. Se cuenta que en algunos tramos de las colinas la tierra quedó teñida de rojo por la sangre de los combatientes. Para entonces, los soldados de ambos bandos estaban exhaustos tanto física como psicológicamente. Aún así, el tercer cuerpo Panzer SS logró organizar contraataques locales que obligaron a las vanguardias soviéticas a retroceder en varias ocasiones, prolongando el estancamiento unos días más. La propaganda alemana exageraba esos éxitos aislados, presentándolos como ejemplo de valentía, mientras que, del lado soviético, la propaganda proclamaba la aniquilación inevitable de los defensores fascistas.
En este clima de propaganda y contrapropaganda se consolidó la idea de las Termópilas, pretendiendo elevar la moral de los voluntarios extranjeros y reforzar el discurso de que, pese a ser menos numerosos, el soldado nacionalsocialista y sus aliados eran capaces de contener al enemigo. No obstante, la correlación de fuerzas se inclinaba de forma implacable en favor del bando soviético, que contaba no solo con una cantidad mayor de tropas, sino también con una industria bélica en plena producción, reforzada con gran número de tanques T-34, cañones autopropulsados, aviones de ataque y 2 Sturmovik y una artillería cada vez más numerosa y precisa. En cambio, la maquinaria de guerra alemana retrocedía en todo el frente oriental, con la pérdida de Ucrania, el desmoronamiento de sus recursos y la presión de los aliados occidentales en Normandía, donde se requería el envío urgente de tropas y suministros. Eso significaba que el alto mando alemán no podía ofrecer muchos más refuerzos al sector de Narve. Las tropas in situ estaban prácticamente por su cuenta, dependiendo en gran medida de la capacidad de improvisación de sus mandos y del valor de unos soldados que se sentían atrapados sin elección para salvarse. Entre los soldados estonios, el drama personal resultaba aún más marcado. Muchos luchaban más por Estonia que por el Tercer Reich, manteniendo la esperanza de que, de algún modo, pudieran conseguir la independencia tras una hipotética derrota soviética. Esa ilusión, alimentada por la propaganda y los discursos, era poco realista dada la situación de la guerra y la política expansionista de Hitler. Para Berlín, los voluntarios estonios no eran más que piezas útiles para reforzar el esfuerzo bélico, y no existía una intención real de devolver a Estonia su soberanía. Aún así, el temor a la vuelta soviética pesaba mucho. Según los testimonios, la cohesión de esas unidades, si bien mantenida por la disciplina, estaba profundamente dañada por la masacre en curso, los problemas de moral y la certeza creciente de que Alemania podía perder la guerra. Algunos desertaron, pero la mayoría permaneció en sus posiciones, fuera por convicción o por miedo a caer en manos del enemigo. Un aspecto significativo fue el uso de la artillería en los combates en torno a las Blue Hills. El Ejército Rojo llegó a concentrar varios cientos de piezas de artillería en frentes relativamente estrechos, bombardeando las líneas alemanas y Estonia sin tregua. Se calcula que en las fases más intensas cada defensor se vio sometido a miles de proyectiles diarios, sumergido en un auténtico infierno. El estrépito incesante de los cañones causaba enormes estragos psicológicos, además de las pérdidas humanas. Del lado alemán, la artillería era más limitada, pero conservaba capacidad de infligir graves daños cuando se coordinaba adecuadamente. La topografía de las colinas permitía situar obuses y morteros en puntos ocultos, mientras observadores avanzados dirigían el fuego contra las fuerzas soviéticas que ascendían las laderas embarradas. Eso provocó cargas infructuosas y con elevadísimas bajas para los soviéticos, ahondando la fama de las colinas como Termópilas. Aunque la mayor parte de la atención se centraba en los defensores de la SS extranjera, es importante señalar que el Ejército Rojo contaba en sus filas con contingentes procedentes de todo el vasto territorio soviético, rusos, ucranianos, bielorrusos, pueblos de Asia Central, del Cáucaso y también estonios que se habían incorporado al Ejército Rojo tras 1940 o que se alistaron en la retaguardia soviética. Así se daban casos de estonios luchando contra estonios, cada uno con un uniforme de una potencia totalitaria distinta. Esa paradoja deja en evidencia la magnitud del drama nacional que azotó a Estonia, fracturada entre dos ocupaciones y los intereses imperiales de Hitler y Stalin. Soldados de la misma lengua podían, en teoría, intercambiar insultos o palabras breves de trinchera a trinchera, aunque la mayoría de las batallas no daba lugar a negociaciones. En términos de mando militar, en el lado alemán el frente de Narve y las Blue Hills estuvo dirigido por oficiales de renombre en la SS, como Felix Steiner, jefe del tercer cuerpo Panzer SS. Steiner era un comandante carismático y diestro en la organización de defensas flexibles, aunque limitado por la escasez de reservas y la orden de Hitler de no retroceder. Del lado soviético, varios generales de los frentes de Leningrado y del Volkhov se esforzaban por demostrar su competencia a Stalin, enfrentando las dificultades de un corredor fortificado y estrecho.
Se sucedieron varios intentos soviéticos de rodear las colinas por el norte o por el sur, aunque resultaron complicados por los pantanos y bosques que permitían a los defensores reubicar rápidamente sus posiciones y sostener fuego cruzado. El punto de inflexión llegó de manera paulatina, a medida que el cerco contra Finlandia avanzaba y la situación general de la guerra se inclinaba cada vez más en contra de Alemania. En septiembre de 1944, Finlandia firmó un armisticio con la Unión Soviética, rompiendo su alianza con Alemania. Esto tuvo repercusiones para las fuerzas alemanas en el Báltico, que podían acabar cercadas por mar y tierra. El Ejército Rojo, al notar que la resistencia en las Blue Hills seguía siendo dura, recurrió a maniobras más amplias, avanzando hacia el sur, a Letonia, en una gran ofensiva para liberar los países bálticos. Las defensas estonias y alemanas en Narve ya no podían sostener la lucha contra ejércitos tan numerosos, y el repliegue parcial se ordenó tarde, en septiembre, dando lugar a una evacuación caótica de tropas y civiles estonios que temían las represalias soviéticas. Las ciudades y pueblos que quedaron atrás fueron retomados por el Ejército Rojo, dando inicio a un nuevo periodo de represiones y deportaciones en Estonia, que volvería al dominio soviético hasta 1991. La Gran Batalla de las Blue Hills demuestra que, a pesar de resistir durante meses y de infligir enormes pérdidas al enemigo, las fuerzas de la Waffen-SS extranjera y del ejército alemán no pudieron alterar el curso general de la guerra. Esa prolongada resistencia retrasó, pero no impidió, la caída final del régimen nazi en el Báltico. Muchos de los voluntarios extranjeros que sobrevivieron se retiraron con las fuerzas alemanas hacia Occidente, intentando rendirse a los aliados occidentales o desaparecer en la clandestinidad. Numerosos estonios exiliados prosiguieron su vida en campos de refugiados en Alemania o en Suecia, con la esperanza de una Estonia libre, que solo llegó a materializarse décadas después, con la disolución de la Unión Soviética. Los que se quedaron en Estonia vivieron de nuevo el régimen estalinista, que impuso represalias brutales contra quienes sospechaba de colaboración. Desde el punto de vista militar, la batalla de las Blue Hills se estudia como un ejemplo de defensa prolongada en un terreno angosto y ventajoso para el defensor, pero también como un caso en que decisiones estratégicas más amplias, del alto mando alemán, condenaron a la tropa a luchar sin perspectivas reales de victoria. Para el Ejército Rojo, fue un ejercicio sangriento que reveló problemas de coordinación en el ataque a posiciones defensivas complejas y, al mismo tiempo, demostró la capacidad de adaptación y la abundancia de recursos que la Unión Soviética ya había acumulado para 1944. En cuanto a las pérdidas humanas, las estimaciones varían, pero se calcula que los soviéticos sufrieron decenas de miles de bajas, entre muertos y heridos, y que alemanes y aliados también perdieron varios miles de hombres, cifras considerables para un frente de extensión relativamente pequeña. Las descripciones del lugar tras los combates hablan de campos cubiertos de cadáveres, material destruido y cráteres que devastaron el paisaje, además de aldeas arrasadas y bosques calcinados. El calificativo de Termópilas de la Waffen-SS generó controversia en la posguerra y sigue suscitando intensos debates. Por un lado, hay quienes ven en este episodio la prueba de que soldados extranjeros lucharon voluntariamente y con gran coraje junto a la Alemania nazi, defendiendo ideales anticomunistas. Por otro lado, hay quienes señalan que muchos lucharon por coacción o por un intento desesperado de salvarse del terror soviético, sin identificarse necesariamente con la ideología nazi. También está la cuestión del uso político de este episodio. Durante la Guerra Fría, organizaciones de veteranos estonios en el exilio exaltaron los combates de 1944 como una resistencia patriótica contra el comunismo, a veces ignorando su encuadramiento en la SS. Mientras tanto, la propaganda soviética siempre retrató a esos combatientes como traidores, enemigos del pueblo estonio y cómplices de las atrocidades del Tercer Reich. La verdad histórica es compleja y está llena de matices, con motivaciones, presiones y temores muy distintos, además de un contexto en el que las opciones posibles eran muy limitadas. En la memoria nacional estonia, la batalla de las Blue Hills sigue siendo un símbolo ambiguo. Para algunos, representa el último gran esfuerzo por impedir el regreso del dominio soviético,
que se prolongaría durante medio siglo. Para otros, es un episodio doloroso en el que los estonios fueron utilizados como peones por el régimen nazi, empañando la imagen internacional de Estonia al vincularla a la Waffen-SS. Muchos estonios prefieren destacar a las víctimas y el sufrimiento de la ocupación nazi y de la soviética, sin enaltecer o condenar de forma categórica a quienes combatieron en la SS. El debate en torno a los monumentos erigidos en los campos de batalla y a las ceremonias de veteranos sigue vivo, y las autoridades estonias suelen mantener una postura prudente, reconocen el sacrificio personal de algunos combatientes, pero no endosan la ideología nazi ni avalan un revisionismo que glorifique crímenes de guerra. En lo relativo a los crímenes de guerra, conviene subrayar que parte de los voluntarios de la Waffen-SS extranjera participó en operaciones antipartisanas e incluso en la persecución de judíos y otras minorías, aunque en el caso de Estonia no se ha documentado una implicación tan marcada como en otras zonas, por ejemplo, en Ucrania o Bielorrusia. Aún así, su pertenencia a la SS proyecta una sombra sobre estas unidades. La batalla de las Blue Hills, si bien fue un enfrentamiento esencialmente convencional, formó parte de un conflicto global marcado por genocidios, persecuciones y brutalidad sistémica. De modo que su estudio no puede separarse del trasfondo de la guerra ideológica en la Europa Oriental, donde la destrucción de poblaciones y el desplazamiento forzoso de millones de personas estaba a la orden del día. La mirada historiográfica de los combates alrededor de Narve en 1944 se fundamenta en informes del Ejército Rojo, documentos de las fuerzas alemanas y memorias de veteranos. Aunque los archivos soviéticos permanecieron cerrados durante mucho tiempo, hoy están más accesibles, lo que facilita una evaluación más equilibrada de los hechos. Por otra parte, la documentación alemana sufrió cuantiosas pérdidas al final de la guerra y muchos informes redactados después de los combates están sesgados por una perspectiva apologética, propia de quienes intentaban desvincularse de la responsabilidad por las políticas criminales del Tercer Reich. Además, las memorias estonias son fragmentarias, pues algunos veteranos huyeron al exilio, otros fueron apresados o ejecutados por las autoridades soviéticas, y muchos prefirieron guardar silencio para evitar represalias. Por consiguiente, la reconstrucción de la cronología exacta de los combates y de las bajas sigue siendo objeto de polémica. Un ejemplo son las distintas versiones sobre la magnitud de los ataques soviéticos y las supuestas elevadas pérdidas que se infligieron. Hay autores que afirman que la proporción de efectivos podía ser de 10-1 en favor de los soviéticos, y que se destruyeron cientos de tanques. Otras fuentes apuntan a cifras más discretas, indicando que las columnas blindadas soviéticas actuaban con cautela por la dificultad del terreno. Se menciona también la existencia de francotiradores y pequeños grupos de asalto de la SS que habrían sembrado el pánico entre las filas soviéticas. Aunque tales relatos puedan contener parte de verdad, conviene mantener una perspectiva crítica, ya que la propaganda y la memoria de guerra tienden a exagerar o distorsionar los hechos de valor y eficacia militar, al igual que la propaganda soviética solía minimizar las derrotas temporales. Pese a las controversias y reinterpretaciones, la batalla de las Blue Hills ocupa un lugar indiscutible en la historia de la Segunda Guerra Mundial como una de las defensas más obstinadas del frente oriental. Aun con un claro desequilibrio estratégico, las fuerzas alemanas y sus aliados, incluidas las unidades extranjeras de la Waffen-SS, lograron retener la región de Narve durante unos 6 meses, de febrero hasta finales de julio/principios de agosto de 1944. Esa demora afectó los planes soviéticos de liberar el Báltico con más rapidez, pero no impidió la derrota final de Alemania. A escala local, la prolongada resistencia provocó una gran devastación en Estonia, cuantiosas bajas humanas, la destrucción de infraestructuras y, en última instancia, la vuelta de la represión estalinista con deportaciones y represalias políticas que se alargarían durante décadas. Al sopesar la valentía, o la crueldad, de los combatientes de ambos bandos, es fundamental tener presentes las circunstancias políticas en que se vieron atrapados. Los estonios, por ejemplo, vivían entre dos regímenes totalitarios, ambos responsables de crímenes terribles. Algunos se unieron o fueron forzados a unirse a los alemanes,
viendo en ello la única forma de evitar la vuelta del dominio soviético, o simplemente pensando que así protegerían a sus familias. Al mismo tiempo, hubo estonios que sirvieron en el Ejército Rojo, ya fuera por convicción ideológica o por la carencia de otras alternativas tras 1940. Los voluntarios extranjeros obedecían a diversas motivaciones. Había desde anticomunistas convencidos que abrazaron la causa nazi hasta aventureros, pasando por quienes veían en la SS un medio de combatir lo que consideraban la mayor amenaza del momento, el bolchevismo, sin compartir necesariamente toda la ideología nacionalsocialista. Esa amalgama de razones, presiones y temores explica, en parte, el por qué la batalla de las Blue Hills suscita pasiones e interpretaciones encontradas todavía hoy. En el terreno estrictamente táctico, las Blue Hills demuestran que, aun en inferioridad numérica, una fuerza bien mandada, con defensas fortificadas y alta moral, puede retrasar un asalto mucho más potente durante cierto tiempo. La geografía del lugar y la limitación de espacio para el despliegue de blindados masivos favorecieron a los defensores. La artillería alemana aún podía actuar con eficacia, y las unidades de élite de la SS, aunque desgastadas, mantenían cierta cohesión. No obstante, la continua renovación de las unidades soviéticas, capaces de replegarse, reorganizarse y lanzar nuevos ataques, terminó por minar irremediablemente las defensas alemanas y estonias. Ese tipo de guerra de desgaste era precisamente lo que Alemania no podía ganar en 1944, con recursos cada vez más limitados. Por tanto, la victoria soviética solo era cuestión de tiempo, pero ese tiempo se extendió de manera muy costosa en vidas, sobre todo en un contexto en el que la política nazi no contemplaba retiradas ordenadas mientras persistiera la menor esperanza de resistencia. El análisis de este enfrentamiento también muestra cómo las dimensiones ideológicas influían en el comportamiento de los soldados de ambos bandos. La propaganda nazi presentaba a los voluntarios extranjeros como abanderados de una Europa unida contra el bolchevismo, mientras que la propaganda soviética los tachaba de traidores y títeres de Hitler. En realidad, las consideraciones personales y nacionales eran mucho más diversas y contradictorias. Para algunos, fue una auténtica fe anticomunista, para otros, un acto de desesperación para escapar de algo que consideraban peor. Ante este choque de narrativas, las trincheras se llenaban de cadáveres de jóvenes que, en muchos casos, no tenían opción real en su destino. Incluso hoy, muchos años después, ese legado de sufrimiento y controversia se refleja en estudios académicos, en monumentos conmemorativos y en los debates públicos de Estonia, Rusia y de los descendientes de los veteranos en Europa. La interpretación de Narve y las Blue Hills sigue utilizándose como arma política o retórica, tanto por grupos de extrema derecha como por sectores prorrusos que evocan la liberación soviética del nazismo. La batalla de las Blue Hills fue, durante mucho tiempo, relegada a un segundo plano en las narraciones occidentales de la Segunda Guerra Mundial, dominadas por escenarios más conocidos como Normandía, Stalingrado o Kursk. Sin embargo, con el fin del telón de acero y la aparición de nuevas investigaciones, se ha venido prestando más atención al teatro de operaciones del Báltico, donde tuvieron lugar algunas de las batallas más sangrientas y decisivas para el desenlace del Frente Oriental. Salieron a la luz los testimonios de veteranos estonios, noruegos, daneses y holandeses que lucharon allí, revelando detalles del día a día en las trincheras, el barro interminable, la escasez de suministros, la camaradería forjada bajo amenaza permanente, el miedo a los ataques de artillería y la angustia de ver a los compañeros caer en cada embestida enemiga. Conviene recordar que muchos veteranos extranjeros de la Waffen-SS que escaparon a los soviéticos, ya en la posguerra, trataron de justificar su participación argumentando que lucharon solo contra el comunismo, y no necesariamente a favor del nacionalsocialismo. Aunque esta distinción tenga cierto grado de verdad a nivel individual, no anula que sirvieran a la maquinaria bélica del Tercer Reich, implicada en crímenes contra la humanidad. En la posguerra, en varios países europeos se pusieron en marcha procesos judiciales, pero la mayoría acabó beneficiándose de la amnistía o del paso del tiempo. En el caso de Estonia,
ya bajo ocupación soviética, la versión oficial era contundente: todos los que lucharon del lado alemán eran fascistas, y muchos fueron perseguidos. Algunos se exiliaron en Occidente, donde conformaron asociaciones de veteranos que conservaron viva la memoria de la batalla de las Blue Hills y el mito de las Termópilas de la Waffen-SS. En resumidas cuentas, las Termópilas de la Waffen-SS extranjera, o la Gran Batalla de las Blue Hills, en Narve, es un episodio que refleja el horror y la complejidad del Frente Oriental en 1944. En un estrecho corredor de tierra y en un grupo de colinas, miles de hombres se vieron arrastrados a una matanza prolongada. La narración romántica y heroica construida por algunos contrasta con la auténtica magnitud del sufrimiento humano y la desesperación que caracterizaron esos combates. La determinación de los defensores era innegable, pues muchos de ellos consideraban que la capitulación conduciría a la brutal represión soviética, más aún al ser miembros de la SS o supuestos colaboradores. El Ejército Rojo, por su parte, estaba dispuesto a avanzar y no podía tolerar una fortaleza enemiga a las puertas de Leningrado, tras soportar años de asedio. El resultado fue un choque de voluntades y de ideologías que convirtió a las Blue Hills en un símbolo que sobrepasó las fronteras de Estonia, resonando en los círculos de veteranos e historiadores de todo el mundo. Desde luego, la consecuencia más inmediata fue la destrucción: pueblos incendiados, civiles desplazados, bosques arrasados, carreteras inutilizables y miles de muertos y heridos, a menudo sin posibilidad de sepultura digna. Hoy, en el emplazamiento de las colinas, hay algunos hitos y memoriales, erigidos por asociaciones de veteranos o durante la época soviética. Con frecuencia, se organizan actos conmemorativos en los que se honra a los caídos de ambos bandos, lo que en ocasiones genera tensiones políticas. En las últimas décadas, historiadores de Estonia, Alemania, Rusia y otros países han tratado de catalogar los vestigios de la batalla e identificar fosas comunes. No obstante, el terreno aún guarda secretos, pues explosivos sin detonar y restos humanos pueden continuar enterrados en un suelo que fue escenario de trincheras. El recuerdo de la batalla permanece en la orografía, los documentos, los diarios de guerra y, sobre todo, en los descendientes de quienes combatieron o huyeron del fuego cruzado. Con el paso del tiempo, las interpretaciones sobre el significado de esta lucha han variado, especialmente a medida que las nuevas generaciones en Estonia y en otras partes de Europa consideran el pasado con menor carga ideológica y con un enfoque más analítico. Sin embargo, la carga simbólica sigue siendo potente, pues muestra la disputa por la narrativa de la Segunda Guerra Mundial en regiones que durante mucho tiempo tuvieron escasa visibilidad. Tras recuperar su independencia en 1991, Estonia ha reescrito algunos capítulos de su historia, intentando honrar la memoria de aquellos que pelearon por la libertad del país, sin exaltar la ideología nazi ni caer en el revisionismo. Ese equilibrio es delicado, ya que persisten grandes diferencias entre la visión nacional estonia y la versión rusa de la guerra. Por eso, la batalla de Narve sigue siendo, en parte, un campo de disputa ideológica: ¿quién fue héroe, quién fue víctima, quién fue criminal, y en qué medida podían estas categorías solaparse en una guerra tan total y catastrófica? En conclusión, el conflicto en torno a Narve en 1944 no solo consistió en la confrontación entre la SS extranjera y el Ejército Rojo, sino también en el choque de miedos, esperanzas y ambigüedades en un entorno trágico, en el que los pueblos pequeños se vieron aplastados por las grandes potencias totalitarias. El calificativo de Termópilas de la Waffen-SS extranjera simplifica la historia, pero la realidad es mucho más rica y perturbadora, revelando cómo las elecciones extremas pueden imponerse a personas y naciones, abocándolas a batallas que, incluso si resultan infructuosas en el plano general, dejan huellas indelebles en la identidad de una región. Así, las Blue Hills guardan la memoria de sacrificios y crímenes, de valentía y desesperación, y constituyen un fragmento ilustrativo de la devastación que la Segunda Guerra Mundial desató en Europa. Si alguna enseñanza se extrae de sus cenizas, puede ser la de que los países pequeños, inmersos en el fuego cruzado de las potencias, pagan un precio altísimo en vidas y esperanzas,
y que el recuerdo de ese sacrificio no debería instrumentalizarse con fines ideológicos, sino comprenderse en su complejidad y su dolor. Para entonces, la narrativa de lo que se conoció como las Termópilas de la Waffen-SS extranjera ya había dejado huellas imborrables tanto en los habitantes locales como en la imaginación de muchos soldados que participaron en aquellos combates encarnizados. Sin embargo, ni siquiera después de concluir las batallas principales en las Blue Hills y de la retirada alemana hacia el oeste cesaron las repercusiones políticas, sociales y personales. Lejos de ello, se prolongaron de manera duradera, echando raíces profundas en las comunidades afectadas por la guerra. Los efectos trascendieron el final oficial del conflicto y persistieron durante décadas, especialmente bajo la nueva dominación soviética impuesta a Estonia. De este modo, si la batalla de las Blue Hills había sido un drama militar y humano de primer orden, el escenario que se desarrolló en los años siguientes fue la continuidad de una tragedia para muchos estonios, así como la fuente de numerosas reconsideraciones históricas para las generaciones futuras. En aquel verano de 1944, al percatarse de que las defensas se habían vuelto insostenibles pese a la determinación de las tropas alemanas y estonias, el alto mando alemán, OKW, aceptó, aunque con retraso, que no podría mantener Narve ni las colinas cercanas. Siguiendo las órdenes, el tercer cuerpo Panzer SS comenzó, de forma tardía y caótica, una retirada parcial que abarcaba tanto a las fuerzas regulares como a las unidades de la SS extranjera que aún podían maniobrar. Fue un proceso marcado por carreteras abarrotadas de vehículos militares, carretas, caballos, civiles cargando con lo poco que podían y una atmósfera de derrota, pese a que se presentaba ante las tropas como un repliegue táctico a líneas más seguras hacia el oeste. Para muchos estonios que se habían unido a las fuerzas alemanas, esa retirada representaba la disyuntiva de exiliarse o arriesgarse a caer en manos del Ejército Rojo. Conocían perfectamente las deportaciones de 1941, el terror de la policía soviética y las ejecuciones sumarias cometidas en las zonas reconquistadas por los soviéticos, y miles de personas optaron por marcharse rumbo a Alemania o, con suerte, llegar a Suecia a través de la costa del Báltico. Las escenas de gente huyendo eran sobrecogedoras, porque no había certezas de transporte seguro. La marina alemana se esforzaba por evacuar a sus tropas y equipos, y los civiles se veían forzados a hacinarse en barcos saturados o en frágiles pesqueros. Muchos desplazados desconocían su destino y si lograrían sobrevivir al viaje, pues el Báltico también se veía afectado por operaciones navales y bombardeos aéreos. Las tropas soviéticas, por su parte, avanzaron raudas para recuperar Narve, encontrando una ciudad devastada por meses de artillería, combates callejeros y destrucción planificada. La propaganda soviética describió la toma de Narve como una gran victoria contra el invasor fascista. Sin embargo, para la mayoría de la población local, aquello significaba el retorno de un régimen que pocos años antes había impuesto detenciones, deportaciones y represión política. Para numerosos soldados estonios que se habían quedado rezagados, no había perspectiva de amnistía alguna, podían acabar ejecutados o deportados a campos de prisioneros. Incluso dentro del Ejército Rojo servían estonios que, de forma voluntaria o no, habían combatido contra compatriotas reclutados por los alemanes. Esta situación de guerra civil dentro de una guerra mayor se convirtió en uno de los aspectos más trágicos de aquel periodo, compatriotas enfrentándose por culpa de circunstancias históricas y de la acción de dos potencias totalitarias. Después de la caída de Narve, la línea del frente se fue desplazando al oeste mientras las fuerzas alemanas intentaban establecer otras defensas, mucho más frágiles, en las inmediaciones de Tallinn, y después en las islas del archipiélago estonio y a lo largo de la costa del Báltico. A la vez, en tierra, unidades de la NKVD seguían al Ejército Rojo, dispuestas a practicar detenciones, pasar a la población por un filtro y perseguir a cualquier elemento sospechoso. El discurso oficial hablaba de liberar Estonia de fascistas y traidores, pero en la práctica implicaba represalias que alcanzaban no solo a los que llevaban el uniforme alemán, sino también a cualquiera que hubiera colaborado o fuera sospechoso de hacerlo. En la lógica estalinista, la diferencia entre cómplice
y civil, a menudo se desvanecía, desatando una ola de depuraciones que se prolongó varios meses, en un proceso de ocupación que se consolidó luego como anexión definitiva de Estonia a la URSS. A partir de 1944 a 45, Estonia se integraría de nuevo por la fuerza a la Unión Soviética, y las voces disidentes serían acalladas durante décadas. Para entender el resentimiento soviético contra las unidades de la SS en Estonia, y en toda Europa del Este, hay que recordar la magnitud de la tragedia infligida por la Alemania nazi en territorio soviético desde 1941. La Operación Barbarroja y la política de exterminio llevada a cabo por el Tercer Reich dejaron millones de muertos y ciudades en ruinas. Hubo incontables casos de masacres de civiles, ejecuciones sumarias y destrucción sistemática. El Ejército Rojo, a medida que recuperaba estos territorios, contemplaba con estupor escenas de matanzas masivas y relatos de atrocidades. No es sorprendente que se alimentara un odio sin distinción entre soldados regulares alemanes, voluntarios extranjeros o poblaciones que hubieran tenido contacto con los invasores. En la práctica, eso dio lugar a venganzas y a una escasa inclinación a respetar las convenciones de guerra, sobre todo contra miembros de la SS, considerada el bastión ideológico más fanático del régimen nazi. Así, mientras la retaguardia alemana era cruel y represiva, la soviética no mostraba piedad, y el campo de batalla se convertía en un territorio donde rendirse no ofrecía casi ninguna garantía. La batalla de las Blue Hills fue solo un ejemplo de esa firmeza por ambas partes de no ceder ante nada. Precisamente por ello, muchos soldados estonios, noruegos, holandeses y demás nacionalidades integradas en la SS extranjera veían en la retirada hacia Alemania la única manera de librarse de la captura o del Gulag. Con la caída de Narve y la pérdida de las posiciones defensivas en las colinas, se derrumbó también la ilusión de que Alemania pudiera mantener el Báltico. Por más que la propaganda alemana prometiera contraofensivas futuras, gran parte de los soldados no creía ya en la posibilidad real de revertir la situación, lo que se traducía en un sentimiento creciente de desesperanza. En la retaguardia alemana, la batalla de Narve y las Blue Hills se magnificaba en la propaganda oficial. Goebbels, ministro de propaganda, citaba el heroísmo de los voluntarios extranjeros, afirmando que representaban la nueva Europa unida bajo la esvástica contra el bolchevismo. Proliferaban arengas de sacrificio voluntario, reforzando el mito de las Termópilas del Este, con el fin de inspirar a la población civil y a las tropas en la retaguardia occidental, donde desde junio de 1944 las fuerzas aliadas habían desembarcado en Normandía. Para el régimen nazi, era fundamental difundir la idea de que, incluso en situaciones desesperadas, la Wehrmacht y la SS infligían fuertes pérdidas al enemigo. Se publicaban informes inflados que hablaban de cientos de tanques soviéticos destruidos y de desproporcionadas cifras de bajas soviéticas, al tiempo que se minimizaban las derrotas de la SS o se atribuían a la enorme superioridad numérica del bolchevismo. En la práctica, ese discurso alimentaba la ilusión de una resistencia épica, pero cambiaba poco la realidad con la que lidiaban los soldados en el frente. Para el Ejército Rojo, la conquista de las Blue Hills y la expulsión de los alemanes del territorio soviético, incluyendo la parte de Estonia integrada de hecho en la URSS, no era solo un acto de venganza moral, sino también una victoria estratégica que abría el camino a nuevas operaciones hacia el oeste. Reconducir la frontera y superar Narve era crucial para Stalin, que quería asegurar Leningrado y, además, proyectar su poder en los países bálticos. Ello se traducía en la instauración de un cordón de seguridad contra Alemania y la implantación de una poderosa presencia militar y política. Las divisiones de la NKVD y los órganos del Partido Comunista se asentaron con rapidez en los territorios liberados, imponiendo el modelo soviético y persiguiendo a quienes colaboraron con la administración nazi o defendían la independencia. A partir de 1944 a 45, Estonia volvería a quedar anexada a la Unión Soviética, y el recuerdo de las Blue Hills pasó a ser oficialmente condenado o silenciado. Los meses siguientes a la retirada alemana de las Blue Hills también estuvieron marcados por combates de menor escala en la retaguardia. Grupos de estonios,
así como letones y lituanos, formaron movimientos de guerrilla anticomunista, llamados a veces los Hermanos del Bosque, Forest Brothers, que realizaban actos de sabotaje y ataques puntuales contra posiciones del Ejército Rojo o contra instalaciones de la NKVD. Muchos de esos partisanos eran veteranos de las formaciones estonias de la Waffen-SS o simplemente jóvenes que se negaban a aceptar el yugo soviético y se refugiaban en los bosques para librar una guerra de baja intensidad. Sin embargo, sin un sustento logístico importante, estas guerrillas fueron progresivamente aplastadas, lo que propició sucesivas campañas de represión y más deportaciones masivas de civiles acusados de dar refugio o alimentos a los insurgentes. Si bien estos movimientos de resistencia no lograron impedir la dominación soviética, se convirtieron en parte de la memoria nacional de Estonia, encarnando la continuidad del ansia de independencia, aunque se tratara de una lucha muy desigual frente a un gran imperio. La represión soviética fue implacable, se repitieron las tácticas aplicadas en otros territorios ocupados, como Polonia o partes de Ucrania. Las deportaciones se extendieron a familias enteras, enviadas a regiones remotas de Siberia o a campos de trabajos forzados en Kazajistán y en la Rusia europea. Para las autoridades de Moscú, era un modo de limpiar el territorio de elementos contrarrevolucionarios y asegurar que no surgiera una amenaza interna durante el resto de la guerra o tras su fin. Para la población local, aquello supuso más sufrimiento, la disolución de vínculos familiares y el terror de ser denunciado por colaboracionismo. En ese contexto, la batalla de las Blue Hills, librada solo unos meses antes, se convirtió en un amargo recuerdo de un momento en que algunos creyeron posible frenar al régimen soviético. Mientras tanto, los voluntarios extranjeros que se replegaron junto con los alemanes no encontraron seguridad ni tranquilidad. La guerra continuaba y los frentes occidental y oriental se cerraban sobre Alemania. Muchos de estos extranjeros en la Waffen-SS buscaban por todos los medios evitar caer en manos soviéticas, con la esperanza de que, si se entregaban a los aliados occidentales, obtendrían un trato menos severo. Algunos noruegos consiguieron regresar a sus países en secreto, destruyendo documentos que demostraran su paso por la SS. Holandeses y belgas, en muchos casos, fueron juzgados por colaboracionismo en sus respectivos países. Hubo quien fue encarcelado, otros quedaron marginados, y muchos optaron por la emigración a Canadá, Argentina o a otros países. Ese éxodo de colaboradores y soldados de la SS dispersó las memorias, los resentimientos y, en ocasiones, narrativas revisionistas que perduraron en círculos de veteranos en el periodo de posguerra. En cuanto a los oficiales de las SS y los alemanes que habían dirigido la defensa en Narve y en las Blue Hills, la derrota final del Tercer Reich tuvo diversas consecuencias. Algunos fueron capturados por los soviéticos y se sometieron a juicios sumarísimos con condenas a muerte o a largos años de trabajo forzado. Otros, más afortunados, se rindieron a británicos o estadounidenses, evitando la extradición a la URSS. Muchos pasaron años en campos de prisioneros de guerra en Occidente, hasta que la Guerra Fría propició una política de amnistía parcial. Otros líderes escaparon a América Latina o a Oriente Medio, rehaciendo su vida bajo identidades falsas. La mayoría coincidía en ver la batalla de las Blue Hills como uno de los últimos actos de resistencia efectiva en el este, reconociendo que la situación general de la guerra ya era insalvable. En sus memorias y relatos de posguerra, recordaron Narve como un ejemplo de sacrificio glorioso, y resaltaron la actuación de las divisiones extranjeras, evitando entrar en detalles sobre las implicaciones políticas o los crímenes cometidos en otras operaciones. Tras la capitulación formal de la Alemania nazi en mayo de 1945, Estonia, al igual que los demás países bálticos, quedó incorporada de nuevo al modelo soviético. Esto suponía represión, la instalación de gobiernos títere leales a Moscú, un proceso de rusificación y la consolidación de órganos de seguridad. Se erigieron grandes monumentos a la liberación, y durante décadas la historiografía soviética describió la batalla de las Blue Hills como otro episodio de la lucha heroica del Ejército Rojo contra los fascistas y sus esbirros. Se ignoraba o tergiversaba el contexto que llevó a tantos estonios a ingresar en la Waffen-SS,
pues reconocerlo habría supuesto cuestionar la legitimidad de la ocupación soviética. Así, la versión oficial soviética era clara: solo fascistas habrían ofrecido resistencia al Ejército Rojo, y el pueblo local estaba supuestamente feliz por la liberación. Por el contrario, en la diáspora estonia se formó un discurso diametralmente opuesto que enaltecía los combates de 1944 como la última oportunidad de evitar la segunda ocupación soviética y, en ocasiones, se obviaba que aquella lucha tuvo lugar bajo la bandera nazi de la SS. Pese a los matices introducidos por algunos historiadores, en el imaginario colectivo del exilio, Narve se consagró como un mito heroico. Los veteranos que sobrevivieron recibieron apoyo en círculos anticomunistas, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, donde se consideraba a la Unión Soviética como la principal amenaza. En esos ambientes, la palabra Narve adquirió un aura casi sagrada, referenciada en publicaciones de asociaciones de veteranos y actos conmemorativos anuales. Estas dos narraciones enfrentadas chocaron de lleno con el colapso de la Unión Soviética en 1991 y la restauración de la independencia de Estonia. El Estado estonio, al reconstruir su identidad y homenajear a quienes se opusieron a la ocupación soviética, procedió a retirar símbolos soviéticos y a revisar la historiografía oficial. Ello no supuso un apoyo incondicional a los voluntarios de la SS, pero abrió la puerta a debates internos para dilucidar dónde terminaba la colaboración con el Tercer Reich y dónde empezaba el afán de defender la patria. La cuestión tropezaba con dilemas éticos y legales, pues los tribunales de Nuremberg habían declarado a la SS una organización criminal, pero numerosos estonios, letones y lituanos fueron movilizados de manera forzosa o inducidos a servir. ¿En qué medida había coacción y en qué medida había complicidad? Y si estos habían luchado realmente por la independencia o por el régimen nazi, son cuestiones que cada historiador aborda de distinta manera, y no hay consenso definitivo. La polémica sobre la conmemoración de los sucesos de 1944, el levantamiento o la destrucción de monumentos, la posible rehabilitación de veteranos, persiste hasta hoy. Un caso emblemático es la controversia alrededor del «Soldado de Bronce», en Tallin, un monumento soviético levantado durante la ocupación. Su retirada en 2007 generó protestas de la comunidad rusa en Estonia y críticas desde Moscú, que acusaba a Tallin de reescribir la historia. Aunque este incidente no se vincule directamente a la batalla de las Blue Hills, sí ilustra la pugna por la memoria de la guerra. Para las autoridades rusas, aquella estatua simbolizaba a los libertadores del fascismo; para muchos estonios, representaba la ocupación y la represión soviética. El debate demuestra la pervivencia del eco de 1944. En la zona de las colinas Sinimäed, Blue Hills, existen varios monumentos y memoriales dedicados a los caídos, tanto del bando alemán/diagonal estonio como del soviético. Son conmemoraciones que no están exentas de polémica y provocan reacciones diversas en distintos grupos. Cada final de julio, veteranos y simpatizantes todavía acuden a depositar flores y a celebrar ceremonias. Otros colectivos, antifascistas, critican estos actos como apología de la SS. Las autoridades estonias tratan de equilibrar el respeto a los muertos de todos los bandos con la condena del régimen nazi, aunque Moscú sostiene que tal ecuanimidad es falsa. Así, la memoria de las Blue Hills funciona como un microcosmos de las tensiones que siguieron a la Guerra Fría en Europa del Este. En la investigación académica, han emergido estudios más detallados sobre la evolución de los combates, con base en documentos militares, registros de bajas y diarios de combatientes soviéticos, alemanes y estonios. Se confirma el elevado grado de violencia en la zona de Narve, con notables bajas soviéticas debido a un terreno que favorecía la defensa y a la negativa alemana de retroceder mientras fuera posible. No obstante, la supuesta desproporción de miles contra cientos a veces se exagera. Los alemanes pudieron rotar unidades, seguían teniendo artillería efectiva y se aprovechaban de la geografía que impedía el uso masivo de carros de combate soviéticos. Algunos historiadores rusos reducen la importancia de esta batalla, señalando que en el frente sur y central tenían lugar operaciones mayores. Sin embargo,
Hoy se reconoce que Stalin prestó mucha atención a la limpieza de los países bálticos, y que se emplearon allí considerables divisiones soviéticas durante meses, demorando los planes de Moscú. La analogía con Termópila surgió no solo por la aparente disparidad de fuerzas, sino también por el corredor angosto y la imposibilidad de emplear formaciones masivas. Con todo, hay que subrayar que, para 1944, la disparidad entre el Tercer Reich y la Unión Soviética ya era enorme, y la economía de guerra soviética producía una gran cantidad de tanques T-34, cañones autopropulsados Su-76-85-100 y los órganos de Stalin, los cohetes Katyusha. Pese a que el terreno de Narve dificultaba el uso masivo de blindados y artillería de saturación, la fuerza soviética seguía creciendo, mientras Alemania se tambaleaba y no podía compensar sus pérdidas. De ahí que, pese a la dureza de la defensa en Narve, el desenlace fuera inevitable. Esa conciencia se fue imponiendo entre los soldados alemanes y extranjeros, que, por más ferozmente que lucharan, sabían que la Alemania nazi no tenía solución. La retirada y posterior caída de las defensas alemanas concluyeron la fase principal en aquel sector, pero siguió habiendo escaramuzas. Además, algunas de las tropas germanas establecieron líneas más al sur, intentando conservar Letonia y Lituania unos meses más. La llamada Bolsa de Curlandia fue el último reducto alemán en el Báltico, resistiendo hasta los últimos compases de la guerra. Varios estonios y otros voluntarios extranjeros de la SS terminaron atrapados allí, rindiéndose en mayo de 1945 o escapando por mar. Para la mayoría, la capitulación final fue inevitable, con un futuro incierto. Algunos consiguieron llegar a Alemania, ya en ruinas, mientras otros se rindieron al Ejército Rojo y afrontaron las consecuencias. Los que acabaron en campos de prisioneros soviéticos sufrieron largos procesos de interrogatorios y castigos. Se calcula que miles de exmiembros de la Waffen-SS extranjera murieron en cautiverio o vieron sus vidas destrozadas por el Gulag. Quienes tenían lazos con países neutrales o diplomáticamente ventajosos a veces lograron ser repatriados tras negociaciones. En el caso de los escandinavos, hubo una discusión sobre si juzgarlos como traidores, y algunos sí cumplieron prisión, aunque rara vez se dictaron condenas a muerte. En cambio, para los de Europa Oriental, sobre todo estonios, letones, lituanos y ucranianos, el destino fue mucho más atroz, pues la URSS los consideraba traidores y parte de naciones que requerían una purga. En Estados Unidos y Canadá, surgieron comunidades de inmigrantes bálticos y ucranianos en las décadas de 1950 y 1960, a las que llegaron excombatientes que huían de la URSS. Allí, la memoria de la lucha contra el Ejército Rojo encontró cierto respaldo en el ambiente anticomunista de la Guerra Fría. Numerosos boletines y publicaciones de estos grupos glorificaban batallas como la de las Blue Hills, presentando a sus combatientes como luchadores por la libertad que colaboraron con Alemania exclusivamente para contener a Stalin. Esa versión tenía eco en los sectores conservadores occidentales, que veían a la URSS como el gran enemigo global. Sin embargo, esta postura también suscitó controversias al conocerse que algunos habían participado en la persecución de judíos u otras minorías. El debate moral persistió, no todos habían cometido crímenes, pero algunos sí eran responsables directos o cómplices. En algunos casos, se abrieron investigaciones tardías, aunque la mayoría de los implicados ya había muerto o las pruebas se habían perdido. Con el paso de los años, la batalla de las Blue Hills se ha representado en la literatura, el cine e incluso en videojuegos. Aunque es difícil captar la magnitud de los bombardeos de artillería y la brutalidad del cuerpo a cuerpo, ha habido intentos de transmitir la atmósfera de la época, con mayor o menor verosimilitud. Ese interés cultural refleja la fascinación persistente por historias de resistencia ante la adversidad. Pero también suscita críticas acerca de un posible embellecimiento o trivialización de la dimensión moral y política de la guerra. Hoy día, quien visite la región de las antiguas trincheras de Narve encuentra un entorno relativamente tranquilo, cubierto de bosques y campos. Restan vestigios, zanjas, depresiones en el terreno y, en ocasiones, hallazgos de armas,
cascos o restos mortales que equipos de arqueólogos aficionados o asociaciones de búsqueda logran localizar. A menudo, si se identifica a las víctimas mediante placas de identificación u otros objetos, se les da sepultura digna o se entregan los restos a organizaciones de veteranos, a veces en ceremonias supervisadas por las autoridades. Estos hallazgos recuerdan que, bajo la vegetación serena, yacen miles de hombres que murieron violentamente en un corto periodo. El estudio de la batalla de las Blue Hills trasciende lo puramente militar y se adentra en las consecuencias políticas, sociales y humanas de la Segunda Guerra Mundial en Europa del Este, ocupaciones sucesivas, colaboraciones forzadas u oportunistas, el anhelo frustrado de independencia de Estonia, deportaciones y purgas masivas. Narve y las Blue Hills se han convertido, por lo tanto, en símbolos de una tragedia nacional y, a la vez, de un conflicto global donde las potencias totalitarias llevaron a los pueblos pequeños a la catástrofe. Por más que se las llame Termópilas, no se trató de una resistencia noble en el sentido clásico, sino de un ejemplo más de cómo la guerra total e ideológica arrasa con todo. Aunque existió una gran bravura en muchos defensores, tampoco puede ignorarse que combatían en el bando del régimen nazi. Y, al mismo tiempo, hay que subrayar los crímenes soviéticos y el terror estalinista, que llevaron a muchos estonios a alistarse en la SS. Esta complejidad, plagada de contradicciones, explica el interés renovado que despierta este episodio. En una perspectiva más amplia, la historia de la Segunda Guerra Mundial en Europa del Este se vio durante décadas eclipsada por narrativas nacionales e impedimentos derivados de la Guerra Fría. En la actualidad, con mayor acceso a archivos y la posibilidad de colaboración académica, se aclara el papel de acontecimientos como la batalla de las Blue Hills en el curso de la guerra. Si bien Narve no impidió la victoria soviética, sí la demoró y absorbió importantes recursos del Ejército Rojo. Además, supuso un altísimo coste humano y material, contribuyendo al sombrío balance de la confrontación en el este, que fue la más brutal de la guerra. Muestra cómo, incluso para derrotar al régimen nazi, hicieron falta millones de vidas y una devastación descomunal. La defensa de Narve, por parte de los alemanes y de sus aliados, solo aplazó lo inevitable, pagando un precio incalculable en sangre. Por otro lado, el mito heroico ha servido para nutrir en Estonia la memoria de que en 1944 se libró una última batalla por la libertad, aunque fuese bajo la SS. Para muchos estonios, la cuestión era evitar a toda costa el retorno de Stalin. Ese factor diferenció su posición de la de otros pueblos. Sin embargo, no elimina el hecho de que servían a la maquinaria del Tercer Reich. Hoy, mucha gente local prefiere ver el episodio en su cruda complejidad, lejos de visiones maniqueas. Hay pocas posturas simplistas válidas para describir la situación de quienes tuvieron que elegir entre Hitler y Stalin. Más de 75 años después del fin de la guerra, la batalla de las Blue Hills sigue siendo estudiada y discutida en libros, revistas, foros de Internet y conferencias académicas. Es un ejemplo emblemático de defensa efectiva en un corredor estrecho, con uso intensivo de artillería y contraataques locales que causaron fuertes pérdidas al atacante. Pero también es una historia saturada de tragedias humanas, dilemas éticos, controversias ideológicas y ramificaciones políticas que se extendieron hasta la segunda mitad del siglo XX, en una región donde la lucha por la soberanía nacional continuó latente hasta 1991 y, en cierto modo, permanece viva ante las tensiones con la Rusia actual. Como hecho puramente militar, la batalla de las Blue Hills fue una resistencia feroz. Los defensores usaron al máximo el relieve y los limitados recursos de que disponían, mientras el Ejército Rojo, con su superioridad de medios, recurrió a bombardeos intensivos y ataques repetidos que, tras un coste elevadísimo, terminaron por imponerse. Aunque retrasó la ofensiva soviética, no cambió el desenlace de la guerra. Y ese desfase entre el sacrificio local y la suerte global del Tercer Reich definió, a su vez, el destino de los estonios. La URSS cobró con creces la revancha, estableciendo una ocupación que duraría medio siglo. Para muchos de los que pelearon allí, el final fue el exilio, el cautiverio o la adaptación dolorosa a la nueva realidad.
El legado de la batalla también encarna el drama de la Europa oriental ocupada, con población obligada a escoger entre dos totalitarismos. Narve y las Blue Hills simbolizan el punto en que confluyeron la brutalidad nazi y la represión soviética, atrapando a los estonios en un dilema sin salidas fáciles. Las elecciones individuales se vieron marcadas por la coacción, el miedo y, en ocasiones, el fanatismo ideológico. Su estudio se convierte en un testimonio perenne sobre la complejidad moral de la guerra y sobre la facilidad con que dos grandes potencias pueden aplastar a un país pequeño. Precisamente por ello, las interpretaciones heroicas o simplistas se tambalean ante la realidad de los hechos, si hubo valentía y determinación, pero enmarcadas en una confrontación de ambiciones imperiales. Así pues, las Termópilas de la Waffen-SS extranjera, o la Gran Batalla de las Blue Hills, arroja luz sobre la ferocidad y la complejidad del frente oriental en 1944. Aquel estrecho corredor de tierra y colinas vio enfrentarse dos sistemas totalitarios, con miles de estonios, voluntarios extranjeros y soldados soviéticos sumergidos en un baño de sangre que apenas modificó el resultado final, pero selló para siempre el destino de Estonia. El heroísmo y la crueldad se entrelazan con la propaganda, las esperanzas frustradas y el terror. Incluso hoy, cuando se recorre esa región y se contempla un paisaje aparentemente en paz, es inevitable imaginar el estrépito de la artillería, el barro teñido de sangre, el horror de los ataques frontales y el anhelo infructuoso de salvar lo poco que quedaba de la patria. La memoria de esta batalla sigue viva no solo en los libros de historia, sino también en la conciencia de quienes buscan comprender cómo fue posible llegar a aquel extremo de destrucción. Es una antigua lección trágica, pero esencial para no repetir los errores que empujaron a tantas naciones a sacrificar principios básicos en nombre de ilusiones políticas u odios ideológicos.